Cuando él dice allí en la página 59, párrafo 519, dice que él se presentará él mismo. Ningún mensajero se presentó él mismo como el cumplimiento de esa promesa. Se reflejó. Y ellos en muchas ocasiones pensaron que eran ellos. Miren, un ejemplo que hemos visto en el mismo hermano Branham. Él fue hasta allá, hasta el Cairo, porque él pensaba que era él. Él sabía que la venida del Hijo del Hombre era con sus ángeles. Él tenía el ministerio de Elías. Pero, ¿y el de Moisés qué pasó? ¿Y el Espíritu Santo encarnado? ¿Dónde está? Porque él lo tenía en su edad, obrando como estuvo en cada edad, obrando en cada mensajero, pero no estaba encarnado. Este Espíritu Santo que tenemos llega a encarnarse. Esa es la clave. Ahora, cuando el Señor en su segunda venida se presenta como el sol de justicia, con su rostro resplandeciendo como el sol, y esos ciclos comiencen cada uno a repetirse, entonces todo el pueblo de Dios recibirá el beneficio. ¿Y cuál es el beneficio de su segunda venida? Nuestra redención, nuestra transformación. La bendición de la labor y del cumplimiento de esas cosas que estarán siendo realizadas. Siempre ha sido de la misma manera. Lo que Dios recorrió en cada uno de los profetas del pasado, luego Él lo volvió a recorrer en el Señor en su primera venida, en un ciclo y en una etapa más alta, en una nota más alta. Ahí habla de la nota. En una nota más alta, porque Él recorrió una vez más ese camino que Él había recorrido en sus profetas. Por eso el Señor en su primera venida, Él era todos los profetas. Por eso Él escribe allí, en Jesús estaba Moisés, David, Salomón, y dice acá, en Moisés y Elías están todos los mensajeros. Por eso el Señor en su primera venida, Él era todos los profetas a la misma vez. Él era todos. Él era el todo en todo, porque Él era la plenitud de la palabra de Dios hecha carne. Él era José, porque Él era la porción de la palabra que estaba manifestada en José. Él era esa porción de la palabra. Por eso fue que a José lo vendieron por 30 piezas de plata, o aproximadamente 30 piezas de plata, y luego a Jesús también lo vendieron por 30 piezas de plata. ¿Ven? Cuando se recorrió ese ciclo en la vida de Jesús, entonces lo mismo que aconteció a José, le aconteció a Jesús. Pero no era la misma gente. José pues vivió en otro tiempo, pero lo representó en aquel tiempo, lo representó a él. Y los hermanos de José representaron a las 12 tribus de Israel, o representaron más bien a 10 tribus, porque todavía no había nacido Benjamín, y estaban vendiendo a uno de sus hermanos. Así que cada una de estas cosas representó al Señor. ¿Y qué podríamos decir cuando ya José está entre los gentiles como príncipe, como rey allá? Cuando ese mismo ciclo entonces se vuelve a repetir, entonces, ¿qué podríamos decir? Tendríamos que decir entonces que ese ciclo se vuelve a recorrer en la segunda venida del Señor, entre los gentiles, en donde entonces habrá alimento espiritual, como había alimento literal allá, porque había hambre sobre la tierra. Entonces habrá alimento espiritual acá en la segunda venida del Señor, porque estará sentado sobre el trono José. Miren, cuando Él nos decía que ese vencedor era el que se sentaría en el trono de David y reinaría para siempre, es en el siervo fiel y prudente que esté dando el alimento a tiempo. ¿Y dónde están los mensajeros que ministraron en esta tierra, trayendo el mensaje para cada edad y para cada etapa de la iglesia? Ya se fueron. Pero si usted lo quiere encontrar a uno de ellos, porque está identificado en uno de ellos, pues mire el cumplimiento, y ahí está. Los de Lutero tienen que mirar al cumplimiento de su venida. Los de Wesley, los del hermano Branham, los creyentes del mensaje de nuestro hermano William tienen que mirar a ese
de lo cual ellos estaban representando, mostrando. ¿Quieren verlo? ¿Quieren recibirlo? Él tiene para todos. No hay distinción de grupo. El Señor en su segunda venida será José, porque José lo tipificó a él. No era José literalmente, pero será José espiritualmente. Y cuando se habla espiritualmente, se habla de lo que significa José en el término espiritual. Así que las noticias llegarán de que habrá alimento espiritual en algún lugar, de que habrá alguien que tendrá en sus manos todo el control de ese alimento espiritual, que tendrá las llaves y la autoridad para dar las órdenes, para que sea repartido el alimento espiritual, porque hay hambre espiritual sobre la tierra. Miren lo que él había hablado ya, y quizás en ese momento él no entendía todo, pero los hombres de Dios, los profetas de Dios, hablan, ¿cómo? Siendo inspirados. Y muchas veces pensaban que eran en ellos mismos, y más bien lo que estaban mostrando era lo que sería eso que ellos están hablando, pero en un ciclo, como leímos, más alto, en una escala más alta. La única solución que había era ir a José. La única solución que habrá en este tiempo final, en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, cuando Él se presenta como el sol de justicia, con su rostro resplandeciente como el sol, la única solución para no morir espiritualmente a causa del hambre espiritual será ir al que estará sentado sobre el trono. Ese es el nuevo propiciatorio. Ese es el trono donde Él se sienta. Vean bajo esos ministerios. Por eso es que ahí ustedes pueden ver todas esas escrituras. Es que no leen. Si leyeran, si escudriñaran, escudriñan las escrituras, porque ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Pero si no las escudriñan, más bien sacan lo que les conviene, pues ahí es que tienen el enredo. Pero el escogido de Dios es un buen estudiante, y como tiene esa percepción de profeta, pues va y estudia. Un buen alumno, ¿qué hace para sacar buenas notas? Estudia. Nos queremos graduar con honores, con ese cuerpo eterno y glorificado, pero hay que estudiar, hay que leer, hay que escudriñar.